Abordamos ya el último tema y vamos a dedicarlo a Cuba y Estados Unidos. Y es el cambio que ha aplaudido por el mundo entero. Como muy bien exponían en días pasados, Ayuso en el diario El País, el 17 de diciembre de 2014 ya tiene un hueco en la historia, ya que ese día, sin previo aviso, el presidente Barack Obama anunció el restablecimiento de las relaciones con Cuba. En definitiva, desde La Habana, el mandatario Raúl Castro confirmaba al mismo tiempo, en otro discurso televisado, el deshielo bilateral tras más de medio siglo de enfrentamiento. La noche anterior, ambos mandatarios cerraron los detalles en una conversación telefónica de casi una hora. Era la primera vez en el más de medio siglo que un presidente en activo de Estados Unidos y otro de Cuba conversaban oficialmente. La Guerra Fría cerró ese día uno de sus últimos capítulos, en definitiva, la normalización de las relaciones con el objetivo declarado de abrir sendas embajadas no supone en definitiva el final del embargo económico impuesto a Cuba desde los años 60. Ya que esto, en definitiva, solo ha sido un paso por parte del Congreso de los Estados Unidos, pero el primer paso dado, y Obama y Castro han recibido el aplauso unánime del resto del mundo. En definitiva, creo que esto ha sido un hecho, que ha sido, en definitiva, por Irán, por la parte de Irán ha sido debatido y con cierta resistencia ha tomado esta autoridad cubana, aunque decía que estos principios de ideales revolucionarios durante 50 años han demostrado la ineficacia e inutilidad de las políticas de aislamiento y sanciones de los imperialistas ante la voluntad y la firmeza de los países y gobiernos independientes. Yo creo que ha habido, en definitiva, por una parte es ideal que haya por parte tanto de Cuba como de Estados Unidos de reabierto que estaba bloqueado este entendimiento durante tantos años, pero lógicamente otros países que estaban apoyando los sistemas comunistas como ha sido Irán, pues estaban un poco en desacuerdo con la política llevada a cabo. No sé, ¿quién puede un poco...? A mí me parece realmente una noticia muy, muy importante, incluso en términos históricos, el fin de 50 años de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Me parece muy positivo y creo que supone un punto y final de un pasado ya periclitado y el comienzo de un futuro que está por ver. Es verdad que no hay que hacer tampoco apuestas excesivamente optimistas, como se han hecho en algunos medios de comunicación. En otros casos se ha sido bastante escéptico y se considera que está todo por ver. Me parece muy positivo la decisión del presidente Obama. También hay que ver la decisión de Obama de propugnar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba por la propia dinámica de la política americana. A Obama le quedan 2 años de presidente de Estados Unidos, no podrá presentarse a la reelección y, por tanto, Obama tiene que, de alguna manera, dejar en la historia de las presidencias americanas un hueco por el que se le recuerde. Hasta ahora, Obama, de aquel eslogan "sí se puede", "yes we can", pues no estaba especialmente quedando como un presidente americano realmente renovador y, podríamos decir, revolucionario, entre comillas. Por esto sí va a quedar en la historia, por ser el presidente americano que hará posible el fin del bloqueo económico a la isla de Cuba y el intento de comenzar unas relaciones más amistosas y, en términos diplomáticos, positivas con la isla de Cuba. Tú lo acabas de decir, el problema es que el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Cuba queda pendiente de la ratificación por el Congreso americano. Obama, el Partido Demócrata, perdió las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre. La nueva Cámara de Representantes americana tendrá mayoría republicana y los republicanos pues no están tan a favor de que finalice de una manera tan rápida la política de bloqueo hacia Cuba. Y, por tanto, habrá que ver ahora la lucha de poder entre la presidencia de Obama
y el Congreso de mayoría republicana. Por tanto, esto todavía habrá que verlo en las próximas semanas o meses. En segundo lugar, la postura cubana. Obviamente un régimen dictatorial, un régimen comunista, fuera ya de la historia como el ser cubano, ha vendido, en términos de publicidad interna, a su pueblo que ha sido una victoria de Cuba frente al gigante americano, frente al gigante yanqui. Y lo está vendiendo así. Y de hecho ya Raúl Castro ha dicho, por activa y por pasiva, que la revolución cubana seguirá su dinámica política, aunque haya una apertura de relaciones diplomáticas y una cierta apertura económica con los americanos, que realmente el régimen cubano seguirá siendo políticamente el que era. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues, como he dicho, me parece muy positivo. Históricamente creo que será un hecho noticiable que se recordará durante mucho tiempo, el fin de un bloqueo de 50 años, que ha sido un fracaso. Realmente el bloqueo económico no ha acabado con el gobierno y la tiranía en Cuba, no ha acabado con ella, ni ha conseguido mejorar de una manera mínima las condiciones de vida de la población cubana. Por tanto, bienvenido sea el bloqueo con Cuba, si eso supone una cierta mejora de las condiciones de vida de la población cubana. Y por último, para finalizar, hay quien ha hecho un paralelismo entre la transición política española después de la dictadura franquista y lo que puede sobrevenir en Cuba tras, primero, el fin del bloqueo y la desaparición por cuestiones biológicas de los dirigentes de la Revolución Cubana, los hermanos Castro. No son equiparables. España estaba preparada social y económicamente preparada para la democracia cuando murió el dictador. Porque la economía española era ya perfectamente homologable con las economías europeas y americanas desde los años 60-70. Sin embargo, la economía cubana es una economía absolutamente centralizada, dirigida por el gobierno y, por tanto, en cuestiones de mentalidad, la población cubana todavía no está preparada, además del férreo control ideológico que impone el gobierno, para que esa transición política, que en España fue tan positiva y de la que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos, se produzca en la dictadura cubana. Creo que ahí el tema todavía hay mucho que ver y seguramente habrá sorpresas y habrá una ralentización de lo que se pensaba conseguir con esta finalización del bloqueo económico hacia la Cuba por parte de los americanos. Es que ellos, de hecho, están mucho más atrás de cuando nosotros estábamos con el Plan Marshall para avanzar. Ellos están, yo creo que bastante más atrás para efectivamente entrar en un sistema moderno de democracia. Es que es una política intervencionista totalmente por parte del Estado. Una curiosidad, lo de la fecha del 14 de diciembre para hacer el anuncio, tanto Obama como Raúl Castro, es por darle una alegría al Papa Francisco, porque ha sido, parece ser, el gran mediador entre ellos, y como ese día era el cumpleaños, pues fue el regalo de cumpleaños que le hicieron los dos. El anunciarlo por sorpresa, el inicio o la ruptura del bloqueo con Cuba. A mí me parece que llevas toda la razón. O sea, hombre, yo cuando la época de la transición era chiquitilla, pero por lo que he leído, he visto y he podido estudiar, no tiene ni punto de comparación con la situación que está ahora mismo, que está Cuba. De hecho, ya se está hablando que Raúl, primero Fidel Castro, cuando se ha visto malamente, que no se sabe si está como con Alzheimer, porque hasta su lugar de residencia la tiene oculta, delega en su hermano, Raúl, pues este ya está buscando sucesor en uno de sus hijos. Parece ser que su hijo Alejandro, que es el que maneja además los servicios secretos cubanos, es el mayor del fin para en el momento que Raúl... Pues como el modelo cubano sea el norcoreano... Apañados vamos. Porque están... una curiosidad, o sea, ellos ahora mismo se basa prácticamente toda la economía en el turismo y en el potencial humano. El potencial humano respecto a que tienen, eso sí, un nivel de formación académica bestial y se dedican a exportar cerebros, pero bajo el control suyo. Por ejemplo, en Sierra Leona han mandado a un montón de médicos a luchar contra el ébola. La OMS paga a estos médicos, les paga a razón de $10.000 al mes, pero es curioso, no se lo pagan los médicos, se lo paga el Estado. El Estado se queda con $9.500 y a ellos les paga $500 a los señores médicos, que es un sueldazo, porque el sueldo medio en Cuba está de entre 50 y 60 euros
o dólares en el cambio. Un 95% de nada. No, prácticamente no es nada. No es Y nada. además, con lo que tú has dicho, con el bloqueo también se ha levantado lo primero que ha empezado es que antes podían mandar los exiliados que estaban en Miami en $500 al trimestre a los familiares. Lo ha levantado a 2.500. Lo que se están temiendo ahora, porque la mayoría de los exiliados cubanos son blancos, son de raza blanca, y que se va a hacer una selección muy fuerte entre los blancos que van a recibir, los blancos cubanos que residen en Cuba, que van a poder recibir $2.500 trimestrales de sus familias, y la parte negra, los habitantes negros, que no van a recibir nada, porque yo no había caído en eso, he sido leyendo digo, y es verdad. O sea, una cuestión interesante, ¿por qué la élite política cubana desde la revolución es blanca? Es blanca, siendo cuando es solamente mayoría menos negra. del 40% de la población, Efectivamente. mientras que la mayoría que es negra o de raza afroamericana prácticamente juegan papeles muy secundarios Pues como en la pasa élite en política Sudáfrica, cubana. no hay que irse muy lejos, a Sudáfrica. Por tanto, si eso ocurriera en cualquier país de nuestro entorno cultural y occidental, se hablaría y legítimamente de un racismo político, ¿no? Sin embargo, allí No la pasa élite nada. blanca es la que domina y ha dominado desde la revolución la política cubana, y los afroamericanos o los negros o mulatos están ahí un poco arrinconados. Además son descendientes de españoles, la mayoría. Sí, sí, claro. Eso, los hermanos Castro, sus abuelos eran gallegos. si eso no me lo digas a mí, Sí, sí. que soy Castro de apellido. Bueno, decidme qué cubano no tiene descendientes españoles. De un modo u otro. Hombre, los cubanos O a negros modo- no a modo- tienen- muchos no, ¿eh? Muchos no, a modo Los a mo- mulatos a ya modo, sí. a modo legal o a modo... Bueno, a lo que comentamos, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Es más un hecho histórico, pero simplemente como eso, como un hito histórico de que se ha acabado un bloqueo que no ha servido para nada y que no queda mucho más que decir. El camino que le queda a Cuba si quiere normalizar relaciones con Estados Unidos va a ser largo, larguísimo. Eso, yo creo que incluso el mismo gobierno cubano es consciente de ello. El modo en que van, el futuro que se les presenta, pues no es muy diferente, vamos, es muy diferente desde el punto de vista político, pero no es muy diferente desde el punto de vista económico a España de los años 70. España en los años 70 empieza a crecer gracias al motor, el oro español, que era el turismo y las suecas. Es algo parecido a lo que ocurre en Cuba. Ahora mismo la mayor perspectiva que se tiene económica es el turismo. No solamente por parte de los cubanos, sino también por parte de los españoles que han ido a invertir allí. Eso por una parte. Con el tema de los médicos también es cierto, tienen una, digamos, una población, unos ciudadanos mucho más preparados que la media de Hispanoamérica. El tema de los médicos es cierto, lo había oído y demás, pero claro, nos preguntamos y nos llama la atención, dice, ¿le pagan al Estado? Cuando un futbolista ficha, ¿a quién le pagan? Al club, ¿no? Que lo ha formado. También podemos hacer lo que hemos hecho los españoles, formar aquí a los universitarios y después que se vayan a Alemania gratis. O sea, es otra opción también, mucho más... Claro, más por eso habla de tres. pero, Tampoco nos gustaría que el 50% de lo que No. cobra en Alemania lo tuvieran que ingresar al gobierno de España. Pero, El espera, no es lo 95, mismo. 95. No, ¿sabes? yo dejaría en la Por eso mitad. digo, son dos sociedades diferentes que no se pueden comparar. El futuro de Cuba, hombre, Cuba puede terminar como Vietnam, puede terminar como China o incluso puede terminar como España, ¿por qué no? O sea, que dentro de 10, bueno, esperemos que menos, 5 años, la situación económica empiece a emerger y los ciudadanos cubanos empiecen a reclamar más libertades. Cabe esa posibilidad. Parece compleja, Es pero difícil. bueno, es difícil, pero cabe esa posibilidad. De todas maneras, no creo que Fidel Castro ni el régimen cubano tengan previsiones más allá de 10 años de continuar en esa situación, por pura lógica. Pero bueno, cosas más extrañas. Sí, se eso han que ha visto. publicado, permitirme ya no tirarme con más, que ha publicado la prensa son elucubraciones, de que de alguna manera los futuros dirigentes de Cuba sean los hijos de los actuales dirigentes de la revolución. No, eso no será posible, entre otras cosas porque Cuba no es una cultura oriental. No. Entonces hay cosas, incluso en términos culturales, aunque sea No cabe un duda. régimen comunista y un régimen autoritario y dictatorial, que no tienen cabida. Yo no veo que el hijo de Raúl Castro se convierta en el nuevo dirigente político de Cuba. Vaya, no lo veo ni que los propios cubanos, aunque estén muy mediatizados y muy colonizados en términos intelectuales por el régimen autocrático de 50 años, permitan que eso se produzca allí. Yo espero- Cuba no es Corea del Norte, ¿eh? Y Yo tampoco espero es China. que no se haga. O sea, yo te estoy diciendo los creo que no. comentarios, lo que ha puesto la prensa y lo que ha pasado hasta ahora, que todo el mundo decíamos,
con Fidel cuando lo vimos, cuando se cayó hace Sí. 5 o 6 años, y un tropezón que se cayó y se le vio que realmente ya le estaba afectando la Pero estaba el enfermedad. hermano, que también hizo la revolución con él, con lo cual, y controlaba el ejército. Pero hemos hecho lo mismo, o sea, podían haber aprovechado entonces el pueblo cubano y haberse impuesto. Si el problema es la militarización tan bestial que tienen, que ojalá y se rompa. O sea, a mí me resultaría fabuloso que tengan la suficiente categoría para poder, en un momento dado, porque les quedan 5 o 10 años, digo Raúl, a Fidel no le Algo debe cambiará. quedar nada, que se abran y que les entre. Yo, de hecho, sé de una empresa muy cercana de aquí, de Santa Cruz de Budela, que ha abierto relaciones comerciales en los últimos meses. No, porque hay empresarios de Puerto Llano que también tienen Es que esa- Entonces intereses en sería Cuba. fabuloso. Es sorprendente. Es ahí donde estará la clave de qué va a hacer el pueblo cubano. O sea, Pero- la clave está en eso. El tema parece una frivolidad, el tema del turismo, pero no lo es. Porque en el turismo, además de servir copas, también se intercambian muchas ideas. Que sí, que sí. Que sí. Y eso ocurrió en vamos, España. O sea, José parece Antonio, frívolo, pero no lo es. Y luego el tema comparar de Cuba con la España de los años 70, pues es que es algo que es incomparable. De hecho, me en refiero España a había las industria, posibilidades había económicas. hacíamos barcos, teníamos industrias hidrometalúrgicas, teníamos Chema, montones de Chema, cosas que Chema, en Cuba actualmente ellos no tienen hay. una cosa que no teníamos nosotros entonces y la tienen ellos ahora. Ellos tienen, por ejemplo, la mejor medicina en general y en investigación sobre vacunas contra el cáncer. Están a la vanguardia del mundo. O sea, Bien. digamos que tienen cosas, unos tenemos unas cosas. Yo me refería al hecho de que coincide de que nosotros en España tenemos turismo y ellos su única fuente de riqueza actual que puedan utilizar de modo inmediato también es el turismo. A eso me refería simplemente. Efectivamente, en la Cuba actual, pero es que tienen muy poquitos recursos. Lo que tienen es el turismo, que han tenido 3 millones de visitantes el año pasado. La segunda fuente de financiación del país es las remesas de dólares que mandan los exiliados que están en Florida, fundamentalmente. Como en los años 60 en España. Y la tercera, ya lo hemos comentado, los médicos, los 25.000 médicos que tienen en Venezuela, que a cambio de eso les dan el petróleo para que puedan tener energía en el país, y poco más, poco más. Está muy limitado ese Entonces, recurso. el acuerdo lo que, a nivel práctico, ¿no? A nivel práctico, el acuerdo con los americanos parece ser que lo único que les va a servir es, primero, para que los americanos puedan hacer turismo sin restricciones, o sea, turismo, o sea, para aumentar ingresos. Como bien ha comentado Mercedes, que las remesas se van a multiplicar por 4, las remesas de dólares. Es la segunda fuente de ingresos. Y en tercer lugar, pues, un poquito más, que van a poder tener allí sucursales bancarias, que van a poder pagar con Visa, pero al final este acuerdo que se ha firmado con Estados Unidos, el país en lo social sigue exactamente igual. Estamos en el mismo punto. Ni hay libertad, ni hay democracia, ni se respetan los derechos humanos, ni hay ni el mínimo atisbo de una apertura económica. Porque fíjate, no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni con los chinos, que es otro país comunista. Han hecho un intercambio por el cual los chinos le dan dinero para arreglar todo el puerto de Santiago, de Cuba, y a cambio de eso les han dejado hacer unas prospecciones petrolíferas, pero cuando han llegado a una cosa tan básica como ponerse de acuerdo si encuentran petróleo, qué precio se le va a fijar, claro, los chinos han dicho no, precio de mercado. Para eso está el mercado y ellos lo saben muy bien y han entrado en el mercado perfectamente. Sin embargo, los cubanos han dicho que de ninguna manera, que el precio del barril lo fija A China es que no el le importa gobierno el color cubano. del gato, lo que le importa es que hace ratones. Claro. Cuba de momento sí que le importa el color del gato, Pero- pero yo pienso que también esto cambiará. Pasa que quizás mucho más lentamente de lo que en principio se puede prever si hay un cambio económico a nivel lo social y lo político, parece que va concatenado. De hecho, la dialéctica marxista va por esa idea, lo fundamental está en la economía, si cambia la estructura económica, a continuación cambia lo político y lo social, pero no parece que en Cuba de momento los cambios económicos hayan posibilitado una cierta liberalización de la economía, haya posibilitado un cambio de cambio de estructura política. Y claro, por esto cuando dices, bueno, y todo esto, al final, toda esta guerra fría, ¿no?, que ha habido entre los dos países, ¿quién la ha ganado? ¿No? Pues da la impresión que mirando lo que está pasando en Cuba y lo que pasa en Estados Unidos, en Cuba están contentísimos porque son fuentes de financiación, les han dado un balón de oxígeno económico tremendo y también un espaldarazo político, porque ellos, los espías que vuelven, que estaban tantos años
en Estados Unidos lo están vendiendo estupendamente. O sea, Sí, sí, el en régimen Cuba ha publicitado están muy bien. muy contentos con el acuerdo y, sin embargo, en Estados Unidos, pues los exiliados, el grupo de presión cubano en Florida está con un cabreo, y perdóname la expresión, Es que pero el es tema importante. todavía está por ver, ¿eh? La mayoría republicana del Congreso va a fijar Y las muchísimo la consecuencias política. que pueda Pero- tener el segundo de Obama. O sea, Déjame un poquito perdón. que ya acabo. Y estaba comentando que los republicanos, efectivamente, es posible que el próximo presidente sea republicano. Y el gobernador de Florida, hermano de Bush, el hermano pequeño de Bush, parece que se va a presentar a presidente. Otra dinastía Y- como la de Corea del Norte. Bueno. Los Bush Bien, bueno, oye, pero yo... O los Castro. o los Castro. ¿Para qué? Claro. Si lo miras desde el punto de vista de Estados Unidos, Ah, pero es los legítimo, es mismos democracia y republicanos la gente vota. están diciendo que el presidente Obama ha sido el peor negociador como presidente que han tenido, o sea, porque les ha dado un balón de oxígeno a los cubanos a cambio de nada, porque además ellos tenían una ley que por ley se iba a mantener el embargo, mientras que en Cuba no se diesen pasos a la democracia y no se respetasen los derechos humanos. Y no ha habido ningún paso hacia la democracia y los derechos humanos siguen exactamente Sí, pero si en igual. 50 años esa política no ha tenido ningún resultado positivo para los cubanos, para la población cubana, porque aquí hay un vencedor Bueno, la neto, población que es cubana el gobierno sí. del régimen cubano, y hay un perdedor que ha perdido desde hace 50 años, que es la población cubana, que ha vivido y vive en condiciones realmente miserables. Y yo sé de lo que hablo porque he tenido ahí familia, tengo algunos alumnos este año en el instituto que vienen de Cuba, y no son gusanos, por decirlo de alguna manera, no son millonarios, ni no son exiliados en Miami, y hablan y no paran. Por tanto, el gran perdedor en estos últimos 50 años ha sido el pueblo cubano, Sí, y el ganador el efectivamente. régimen autocrático y tiránico de los Castros y de la élite de poder que se ha formado en torno a ellos. Y un matiz más que se nos ha pasado por alto. Esas sanciones, esas famosas sanciones americanas, parece que como si solo estuviesen destinadas a los cubanos. El resto de los países también han sufrido esas sanciones americanas. O sea, hay empresas españolas que han sido sancionadas en Estados Unidos por tener relaciones comerciales con Cuba. Empresas turísticas. O sea, el tema está bien que se acabe. Sí, sí, que hay que desbloquear. Es Es bueno que lo que se tú acabe. decías es que puesto que no ha habido Ningún resultados, resultado. por lo menos a ver si de esta manera se puede empezar, porque una vez El que hambre y la miseria de cuanto los más cubanos no, sigue pero siendo más la como misma. cuanto más turismo entra y tal, al final el que hay allí, el ciudadano de allí va oyendo y va aguantando menos, lógicamente. Y va En fin. va exigiendo más libertades, como pasó en España. Ojalá. Una cosa, decía antes José Antonio que aquí vinieron las suecas. Allí no van a ir las suecas, allí No. en todo caso la gente va buscando las jineteras, los jineteros. el es lo que problema sea. es el turismo no todo el sexual mundo, que se ha no todo el potenciado mundo, ni en muchísimo Cuba. menos. Es que- Así vamos a ir nosotros a Cuba y no van a decir. ese es uno de los peligros que le puede ocurrir a Cuba, que termine, o sea, que 50 años de historia solo hayan servido para hacer un bucle y volver a la Cuba de Batista. Que Cuando era el realmente, prostíbulo de Estados claro, Unidos. era eso. O sea, realmente la revolución se produce, una de las razones se produce por eso. Ese es uno de los peligros que los cubanos deberían tener en consideración, no repetir su historia. Bueno, yo creo que esperemos que sea para bien, como es lógico. Así que, como no, darles las gracias un día más por habernos acompañado en este tiempo de la tertulia y a nuestros contertulios por compartir, como siempre digo, sus conocimientos con todos nosotros. Así que muchas gracias y hasta el próximo día.